Los policontusos ya han sido trasladados al centro de salud más cercano. El gobierno ha presentado el Plan Nacional de Competitividad, el Plan de Competitividad y Productividad, que fue planteado el 28 de julio pasado, ¿no es cierto? Y esto incluye algunas modificaciones, entre otras cosas, al tema de las gratificaciones. Está con nosotros Oxal Ábalos, él es abogado laboralista. Correcto. Y quisiéramos que nos explique en qué consiste esto, en qué alcances tiene, cómo va a afectar los ingresos de los trabajadores. Muy buenos días con ambos. Buenos días. En efecto, el plan de competitividad y productividad tiene varios aspectos sumamente cuestionables, pero entre ellos aborda el tema de las gratificaciones. Y ahora de lo que se habla es que las gratificaciones ya no serían pagadas en julio y en diciembre como una remuneración adicional, sino que serían prorrateadas e incorporadas a la remuneración mensual. De manera que si yo, por ejemplo, gano 1.000 soles mensuales, todos los meses recibiría 1.200 soles y ya no tendría este adicional ni en julio ni en diciembre. ¿Para todos? Para los trabajadores del régimen general, ¿no? Básicamente los formales. Están en planilla, pero los están formales. Exacto, ¿no? Nuevamente volvemos al tema del que siempre hablamos. La regulación es para la parte... La formal. La minoría, que es la formal, ¿no? Entonces, no es una regulación. Pero es en la parte formal, en el asunto de la gente que está en planilla, ¿de los que están trabajando ahora o de los nuevos? No, de los nuevos. Las normas no pueden ser retroactivas en el tiempo. Correcto. Los que ya tienen un derecho ganado... Los que van a ingresar a trabajar a partir, si es que se aprueba esta a partir de la vigencia, no tendrían el concepto de gratificación como lo tenemos ahora, julio y diciembre, sino que eso se prorratea entre enero y junio, Correcto. así es, y luego entre agosto y diciembre. Correcto, así es, ¿no? Ahora, he visto varios cuestionamientos, pero esto tiene antecedentes, dos antecedentes concretos, ¿no? La remuneración integral anual y el régimen agrario. La remuneración integral anual existe hasta el día de hoy, pero en sus orígenes esta únicamente estaba permitida para los funcionarios de dirección, es decir, para la gente que tiene capacidad de decidir si lo hacía o no lo hacía. Luego se modificó y actualmente lo pueden hacer quienes perciben 8.200 soles, es decir, perdón, 8.400 soles, 2 súbites. Ahora, en el régimen agrario esto existe y es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque sencillamente no existe la gratificación. Y me animo a decir que finalmente si esto se valida y va a ocurrir en el tiempo, de acá a unos años podemos concluir que las gratificaciones ya no van a existir, porque realmente en la práctica va a ser no eso, va a existir. ¿no? Así es, va a ser muy fácil pactar un monto en el cual yo te diga que están incluidas las gratificaciones y por ende ya no habrán, pues, ¿no? En este caso. Claro, porque finalmente yo puedo contratar a un trabajador por 1.500 soles y decir que de esos 1.500 en realidad 200 o 250 forma parte de su gratificación. Correcto. Y la gratificación en la práctica ya no existe. Pues, y sería perfectamente válido. Totalmente válido. Así claro. es. Ese es el riesgo, ¿no? Ahora, en términos económicos, uno podría decir a priori que es lo mismo, porque sacas números fríos y ves que los números al final del año son los mismos. Pero no es lo mismo realmente percibir un adicional en julio y diciembre. Sería lo mismo si se establecería solo el mecanismo, es decir, si a mi trabajador me dice, ok, usted va a ganar 1.500 soles mensuales y va a tener usted 2 gratificaciones, aparte de los 1.500. Ok, correcto. Puedo convenir en que esos 1.500 me depositen mensualmente y me añada a los 1.500, si son 250, o sea, recibiría 1.750. Correcto. Pero me queda claro que siempre voy a tener mis 2 gratificaciones por año. Y eso no va a ocurrir con la norma ahora. Y eso es lo que no ha garantizado aún o no se ha explicitado. ¿Cuál es la garantía que permite que el trabajador siga percibiendo efectivamente esta gratificación? Porque me queda claro que si aplicamos la fórmula que se ha mencionado, desaparecerían las Ahora, ¿a quién beneficia eso? ¿A los empresarios y en qué? No entiendo. De todas maneras, si supuestamente van a pagar prorrateado o no prorrateado, el costo y el gasto está establecido. ¿En qué les beneficia? Te digo, mi opinión es que es un gran error de política del Estado, ¿no? Es aparentemente una decisión con la que se quiere una vez más flexibilizar un derecho, pero en realidad, como bien señalas, ¿a quién le beneficia? Si la gran empresa tiene esto provisionado, ¿no es cierto? Esto es un gasto que ya está mirado a futuro. Entonces, yo creo que no beneficia prácticamente a nadie. Ahora, como se ha señalado esto, hay algunos regímenes que tienen esa excepción de pago de gratificación, como el asunto de la agroexportación. Y entiendo que la pequeña y mediana empresa también, ¿no? No, en el caso trámite MIPES no. Sí, en el caso el de régimen MIPES no. En el caso de las microempresas no tienen gratificaciones. Eso, pues digo, solo eso, tienen eso. 15 días de vacaciones. Digo, claro. Y en el caso de las... Por eso es una forma como de estirar estos regímenes especiales casi a un régimen general, ¿no? Sí, la práctica. La conclusión que podemos dar de manera prioritaria es que acá hay una precarización del empleo también, que a la larga es lo que se va a buscar. Mire, recuerda que ya hace unos meses se ha flexibilizado el tema de las vacaciones, que no creo que sea precarizar,
ahora se toma el tema de las gratificaciones. En este plan que mencionaba Nicolás, también está abordado el tema del trabajo a tiempo parcial, que es un tema que se quiere ampliar. ¿En qué consiste eso? Por ejemplo, pequeña parte de los trabajadores en el país utilizan esta modalidad de tiempo parcial, que quiere decir que laboran menos de 24 horas en promedio a la semana. Pero es bastante rígida el tema del registro del contrato. Es decir, nadie puede pasar ni un segundo del mínimo. Lo que se quiere ahora hacer es que puedan flexibilizarse y, digamos, pasar en algunos casos este tiempo y no se desnaturalice. Quiere decir que no se convierta en un contrato de derechos plenos. Entonces, eso es lo que el gobierno quiere hacer ahora, ¿no? Porque, es decir, esto se supone que es parte de este plan de mejora de la competitividad y la productividad. Pero yo no sé si está, o sea, ¿cuál es la relación que esto tiene con ese tema? ¿Cómo me hago más competitivo? O sea, ¿cómo te mejora la capacidad de competencia y la productividad? Por cobrar gratificación de una otra forma. Se cumple esa finalidad. No hace más productivo ni más competitivo necesariamente recortándole derechos al trabajador. Yo creo que hace más competitivo, por ejemplo, aplicar políticas estatales de reducción de impuestos o de flexibilización de trámites, o en todo caso, como lo miramos, los que estamos vinculados al derecho laboral o los recursos humanos, dándole mayor incentivo al trabajador para que se esfuerce más. Claro, capacitación. Pero ¿no? claro, pero ahí a donde va, es decir, la clave del tema de la competitividad y productividad es la educación. Sin duda. Y lo que está en crisis es la educación pública y bueno, y la privada de reemplazo, que ha sido una desgracia, o sea, paga por una pésima educación en demasiados casos. Entonces, por ahí debería estar orientado. Ahora yo estoy... Pero esto ya está aprobado. Mira, yo estoy haciendo unas menciones que se refieren a lo de ok. Senati, y a raíz de eso estuve indagando sobre el tema de la educación técnica. En este momento hay chamba disponible para técnicos y no hay técnicos. Sí, claro. Nicolás, Eso yo te pasa todo digo, el tiempo. No hay. dentro de mi ejercicio profesional, en diversas empresas muy grandes requieren manejadores de grúa, soldadores, todos son extranjeros, porque en el Perú no existe esa capacitación. Estamos bajo la idea errada de que la universidad es el único medio por el cual uno puede llegar a tener algo, Y el futuro abandono bueno. de los institutos superiores tecnológicos del Estado es impresionante. Es decir, salvo lo que ha hecho la empresa privada, que es una cosa extraordinaria, con Senati, no hay otro centro de formación y quizá un par de universidades o de centros de formación privada. Pero los CETs, pero los institutos tecnológicos que habían antes y que eran enormes, gigantes, siguen haciendo mecánica en carros Datsun de hace 40 o 50 años. Es imposible. O sea, la mecatrónica no ha llegado. O sea, Exacto, pero te das no cuenta, hay que, forma, te das ¿no? cuenta que hay dos errores. ¿Y ahí cómo haces competitividad? ¿Cómo eres competitivo y productivo? No hay La forma. verdad es que este plan es un nombre nada más, pero realmente no contiene una política que conlleve a la productividad y la competitividad de ninguna manera. Nuevamente creo que hay que criticar al Estado por no tener una política clara. Y acá es un craso error el tomar este tipo de medidas. Se quería abordar el tema de los contratos temporales. Por presión de las centrales sindicales, de los gremios No de se trabajadores, podía. se retiró. Se quería abordar el tema de la reposición. También se retiró. E incluso la ministra ha dicho que lo retira porque Claro, las demandas son pequeñas. porque el Eso es una concepto verdad. es que tú vas a mejorar supuestamente tu productividad si restringes los derechos Así laborales y... Sí, bajas costos, en realidad. Un deterioro de los derechos Precarizas. laborales te va a hacer más productivo. Claro. Y eso es un error. O sea, un lo que error. tienes que hacer es mejorar la capacidad productiva de tus trabajadores y eso solo se resuelve con Apropiarte educación. tecnología. ¿no? En este tipo de relaciones hay tres partes. El Estado, el empleador y el trabajador. No solo dos. Por lo tanto, el Estado tiene que regular esto de manera apropiada y no solo Garantizado. decir recorto los derechos del trabajador y empleador, tú beneficias. No se trata de eso. Creo que ese está el error ahí. Muy bien. Muchas gracias a Oxal Ábalos, abogado laboralista, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Son las 8:49 de la mañana.